El 18 de 18, así de contundente, los 18 equipos de la Liga MX se sentaron el jueves 23 de abril del 2026 en la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, y votaron, sin un solo voto en contra, para cambiarle la cara al fútbol mexicano para siempre. Hace apenas 2 años, cuando la afición le exigió en redes sociales que trajera de vuelta el ascenso y el descenso, la cuenta oficial de la Liga MX le contestó a un aficionado, muy segura de sí misma, que no se estaban haciendo tontos y que venía una reestructura de fondo, pues esa reestructura ya llegó y resultó ser exactamente lo contrario de lo que miles de aficionados llevaban años pidiendo. Ahora mismo hay una mitad de la afición mexicana furiosa en redes sociales y la otra tratando de digerir si esto es un paso adelante o el cierre de una era. ¿Qué fue exactamente lo que se aprobó? ¿Por qué unos festejan mientras otros sienten que les arrancaron el alma del fútbol mexicano? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el regreso de un equipo histórico a la máxima categoría? Te lo contamos aquí con todo el detalle. Quédate hasta el final. Y hablando de decisiones que afectan directamente al aficionado, vámonos ya con el tema central de hoy. Porque lo que se resolvió en esa asamblea de dueños en Toluca le va a cambiar la cara al fútbol que ves todos los fines de semana en la Liga MX. Para entender por qué esto pegó tan fuerte, hay que regresar un poco en el tiempo. En el año 2020, en plena pandemia, la Liga MX eliminó el ascenso y el descenso de manera supuestamente temporal, con la excusa de reorganizar el desarrollo del fútbol juvenil mexicano. Ese año votaron a favor equipos como Atlas, San Luis, Querétaro, Tijuana, Juárez y Mazatlán, y desde entonces ninguno de esos clubes volvió a pelear en serio por el título. La medida se vendió como algo pasajero, algo de 2 o 3 años, pero pasaron los torneos y la promesa del regreso del ascenso y el descenso se fue postergando una y otra vez. En junio del 2024, cansados de la incertidumbre, cientos de aficionados le reclamaron a la Liga MX en redes sociales que trajera de vuelta el ascenso, el descenso, que redujera el número de extranjeros en cancha y que regresara la Copa MX. La cuenta oficial del torneo respondió que no se estaban haciendo tontos y que el presidente de la federación les había explicado que se iba a reestructurar toda la pirámide del desarrollo del fútbol en México. La gente se quedó con la esperanza de que eso significaba tarde o temprano un regreso a la movilidad entre divisiones. Incluso los propios equipos de la Liga de Expansión, hartos de esperar, se fueron por la vía legal. Varios clubes de la segunda división mexicana llevaron el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, exigiendo que se restableciera el ascenso y el descenso a partir de este 2026. Y el tribunal, en un fallo que en su momento se sintió como una victoria histórica para el fútbol de abajo, les dio la razón. El problema es que ese fallo nunca se tradujo en nada concreto, y ahora, con la decisión tomada en Toluca, la posibilidad de que el ascenso y el descenso regresen algún día prácticamente desapareció del mapa. Lo que se aprobó fue, ni más ni menos, la adopción de un modelo de liga cerrada, muy parecido al que utiliza la Major League Soccer en Estados Unidos. A partir de ahora, ningún equipo de la Liga MX puede perder la categoría por su rendimiento deportivo. La permanencia en primera división ya no depende de ganar partidos, depende de ser socio de una asociación civil que ahora agrupa a los 18 clubes más la propia Liga MX como 19 integrantes. El plan es que la liga crezca de 18 a 20 equipos en los próximos años y que, una vez que se llegue a esa cifra de 20, la puerta se cierre por completo. A partir de ese momento, la única manera de que entre un equipo nuevo será comprando el lugar de uno que ya esté adentro, algo que hoy en día se calcula en decenas de millones de dólares, sin contar todos los requisitos administrativos y de infraestructura que exige la propia liga. Para la afición tradicional, esto significa que se acabó uno de los dramas más emocionantes del fútbol mexicano, la lucha contra el descenso en las últimas jornadas, esos partidos de vida o muerte donde un gol en el último minuto salvaba o hundía a un equipo completo. Ahora, un club puede terminar último de la tabla general, torneo tras torneo, sin ninguna consecuencia deportiva real.
Los críticos de la medida advierten que esto puede fomentar la mediocridad, porque ya no existe el miedo a perder la categoría como incentivo para exigirle resultados a jugadores, cuerpos técnicos y directivas. Para los que están a favor, en cambio, esto representa estabilidad financiera para los dueños, protección de sus inversiones y un modelo de negocio que en la MLS ha funcionado para atraer capital y aumentar el valor de las franquicias. El otro cambio de fondo tiene que ver con el poder dentro de la propia Liga MX. Con esta reforma, la liga se separa jurídicamente de la Federación Mexicana de Fútbol y se convierte en una asociación civil independiente, algo parecido a lo que existe en las principales ligas europeas. Se crearon 4 comités estratégicos: el deportivo, el comercial, el de inversión y certificación y el de ética y buen gobierno, en los que en teoría participan los 18 clubes, pero el peso real de las decisiones deportivas, como los formatos de competencia, los límites de jugadores extranjeros y el futuro del torneo, va a recaer en un comité más reducido, conformado por 6 equipos, divididos en 2 grupos de 3. De un lado quedaron América, Santos Laguna y Xolos de Tijuana, y del otro Chivas, Toluca y Rayados de Monterrey. Ambos grupos tendrán el mismo peso al momento de votar. Mikel Arriola, comisionado de la federación, fue quien presentó todo este nuevo modelo ante los dueños, y aunque la Liga MX ya no depende jurídicamente de la federación, Arriola no perdió representación ni influencia dentro del fútbol mexicano. Para muchos aficionados, esto es un avance en materia de transparencia y de gestión corporativa. Para otros, es simplemente un cambio de nombre. Antes las decisiones las tomaba la federación y ahora las va a tomar un grupo selecto de 6 clubes, los más grandes y con más historia comercial de todo el país, mientras que equipos como Puebla, Querétaro o Necaxa quedan prácticamente sin voz real en el rumbo del torneo. Ahora, no todo en esta reforma generó enojo. Hubo una decisión que la afición sí recibió con los brazos abiertos y tiene que ver con el formato de la propia liguilla. Desde la apertura del 2023, la Liga MX venía usando el llamado Play-In, un repechaje en el que los equipos ubicados en 9º y 10º lugar de la tabla general tenían la oportunidad de arrebatarle el pase a los equipos de 7º y 8º. La idea sonaba bonita en el papel, pero en la práctica, durante los 3 torneos en los que se utilizó, ningún equipo que arrancara fuera de los 8 primeros logró jamás meterse a la liguilla. El formato se ganó fama de ser puro relleno de calendario, sin verdadero impacto deportivo. Por eso, cuando se confirmó que a partir de este año desaparece por completo el play-in y que los 8 mejores equipos de la fase regular avanzarán de forma directa a cuartos de final, gran parte de la afición lo celebró como un regreso a la lógica y al mérito deportivo real, premiando la regularidad durante las 17 jornadas del torneo y no la suerte de una eliminatoria extra al final. Y si hay una noticia dentro de todo este paquete de cambios que sí logró unir a la afición mexicana en una sola emoción, esa es el regreso del Atlante a la primera división. Después de 12 años fuera de la máxima categoría, con su último torneo en la Elite jugado en el Clausura del 2014, el club azulgrana, con más de 100 años de historia sobre sus espaldas, va a volver a la Liga MX para el Apertura 2026. Lo van a hacer comprando el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán en una operación valuada en $65 millones. Mazatlán, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, había llegado a la Liga MX apenas en el 2020, tras la polémica reubicación del Monarcas Morelia hacia Sinaloa, y en sus 6 años de existencia nunca logró meterse a la liguilla más allá del extinto play-in. El propio Salinas Pliego justificó la salida de su club con un discurso sobre inseguridad e incertidumbre jurídica en el país, aprovechando el momento para lanzar críticas al gobierno actual. Para el Atlante, este regreso no fue nada sencillo. Su presidente, Emilio Escalante, incluso formó parte del grupo de clubes de la Liga de Expansión, que llevó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo la demanda para restablecer el ascenso y el descenso, aunque terminó desistiendo de ese proceso legal cuando las negociaciones para comprar la franquicia de Mazatlán empezaron a tomar forma en serio. Al final, el ascenso llegó, pero por la vía administrativa y no por la vía futbolística, algo
algo que ya le había pasado al propio Atlante en ocasiones anteriores. El club recibió la bienvenida de sus nuevos compañeros de liga con un mensaje muy directo, que les gustara o no, el Atlante estaba de regreso, y para la base tradicional del fútbol mexicano, ver de vuelta en primera a una institución tan longeva en lugar de una franquicia sin arraigo como la que se va, se sintió como una pequeña victoria dentro de todo este paquete de reformas tan cuestionado. La asamblea también avanzó en otro tema pendiente desde hace años, la eliminación de la multipropiedad, una práctica prohibida por la FIFA que permitía que un mismo empresario controlara más de un club en la misma liga. Se confirmó la venta del Atlas hasta ahora en manos de Grupo Orlegui a Grupo Prodi, encabezado por José Miguel Bejos, dueño también de los Pericos de Puebla en el béisbol mexicano. Con esta operación y sumando las ventas previas de Querétaro y Mazatlán, solamente queda pendiente que Grupo Pachuca resuelva la doble propiedad que mantiene sobre Pachuca y León. En materia de calendario, el Apertura 2026 va a iniciar el jueves 16 de julio, justo en plena recta final de este mundial, con Necaxa recibiendo al recién ascendido Atlante en Aguascalientes, y con Xolos de Tijuana enfrentando a Tigres esa misma noche. El día de la final del Mundial, el domingo 19 de julio, no habrá actividad de la Liga MX, pero al día siguiente ya va a haber duelos de peso, como Pumas contra Pachuca y Chivas contra Toluca. Cruz Azul, como campeón vigente, va a arrancar la defensa de su título, buscando el bicampeonato frente a rivales como Toluca, América y Tigres. Y por si te lo preguntabas, todo esto también tiene un componente puramente comercial. Con la separación de la Liga MX y la Federación, los partidos de la selección seguirán en televisión abierta, pero se suma Claro Sports como nueva opción, mientras en Estados Unidos los derechos se quedan con TUDN. Y con datos como los que presentó el propio Mikel Arriola, hablando de una audiencia acumulada de 72 millones de espectadores entre México y Estados Unidos durante el Clausura 2026, la cifra más alta desde el 2023. Queda claro hacia dónde apunta todo este nuevo modelo, hacia el negocio, hacia la inversión, hacia el rating. La pregunta que queda flotando entre la afición mexicana es si este es el camino correcto para modernizar un fútbol que llevaba años estancado en lo competitivo, o si es simplemente la confirmación de que, tal como pasa con la propia FIFA y sus boletos carísimos para este mundial, el fútbol dejó de pertenecerle al aficionado de a pie para convertirse en un producto pensado exclusivamente para inversionistas, televisoras y dueños de franquicias. Y aquí es donde entras tú. ¿Tú crees que este modelo de liga cerrada, sin ascenso ni descenso nunca más, es el paso que le hacía falta a la Liga MX para modernizarse? ¿O sientes que le arrancaron el alma competitiva al torneo que viste crecer? ¿Qué te generó más emoción de todo este paquete de cambios? ¿El regreso del Atlante después de tantos años? ¿O te preocupa más que equipos como Puebla o Querétaro se queden sin ninguna posibilidad real de pelear por algo importante dentro de esta nueva estructura? Y ya para cerrar, la pregunta de siempre en este canal, con todo lo que está pasando en este mundial, entre polémicas de boletos, decisiones de la FIFA y sorpresas dentro de la cancha, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjanoslo en los comentarios, léenos ahí abajo y nos vemos en el siguiente video.